Bien. Muy bienvenidos a todos a este nuevo taller de coyuntura, quienes están presencial aquí en la Fundación y quienes están conectados con nosotros online. Este nuevo taller de coyuntura hemos invitado a la senadora Jimena Rincón, fue presidenta del Senado, fue ministra secretaria general de la Presidenta, ministra del Trabajo del gobierno de la Presidenta Bachelet, es presidenta del Partido Demócrata y precisamente por eso la hemos invitado, senadora, porque en esta especie de reconfiguración del centro político nosotros hemos invitado a diferentes actores de estos nuevos partidos que se han conformado para conocer un poco su proyecto. Muy bienvenida a la Fundación. Muchas gracias por la invitación. ¿La escuchamos? Sí, claro. Primero la vamos a escuchar y luego hacer una ronda de preguntas. Bueno, para nadie es un misterio, ¿no es cierto?, cómo surge Demócratas, y recordarlo siempre es un buen ejercicio. Se provoca una situación de crisis en el país, de descomposición, que lleva a que el centro político, la moderación, el sentido común, busque la necesidad, en el contexto que estábamos viviendo, de rearticularse. El proceso plebiscitario del país en septiembre del 2022, ¿cómo pasa el tiempo? En septiembre del 2022 nos enfrenta a una encrucijada que no era menor, de un grupo de personas que querían deconstruir Chile, para un término propio de esa época, haciendo colapsar su institucionalidad, no solo el Senado de la República, sino que todo el conjunto de instituciones en el país, y frente a la disyuntiva que teníamos que enfrentar todos y todas en el país, un grupo de hombres y mujeres dijimos, bueno, la verdad es que nosotros no estamos por la definición que tomaron nuestros pares o nuestros amigos y compañeros de ruta, y optamos por una posición contraria a la que nuestros propios líderes partidarios tomaron en esa época. En el caso mío, con 40 años de militancia en la democracia cristiana, yo entré a los 14 años a militar a la democracia cristiana. No era una decisión fácil, pero mi partido optó por estar por el apruebo en esa fecha, sin discutir, sin analizar, sin tener un ejercicio autocrítico de lo que estaba planteándose en el texto constitucional. Y junto a otros amigos, colegas, decidimos estar en una posición contraria a lo que se definió por parte de la directiva de la democracia cristiana. Eso hizo que, obviamente, después del plebiscito, con respaldo importante de la ciudadanía, la definición que habían tomado como posición, definiéramos salirnos del partido, renunciar a nuestro partido y conformar lo que hoy día se conoce como Demócratas Chile, un partido político que tiene una definición de principios, de línea de trabajo, que lo que busca fundamentalmente es poder repoblar, reconstruir el centro político de nuestro país. Este es un partido político que suma voluntades desde la gente social cristiana, socialista, gente liberal, de distintos mundos y composición en el espectro político de nuestro país. Y a más de un año ya de haber tomado esa definición, de hecho el 28 de julio de este año cumplimos un año de vida como partido político. Curiosidades del destino, es el mismo día en que surge la democracia cristiana a la vida, un 28 de julio. No lo elegimos, fue el día en que nos dieron la resolución del CERVEL como partido político, así que cosas de la vida, por algo ocurren, dicen. Desde ese 28 de julio a la fecha, el 28 de julio nos dijeron que éramos formalmente partido con 3 regiones consecutivas, a la fecha ya estamos en 13 regiones en el país. Nos faltan 3 que abordaremos después de la elección municipal. Y con un desafío claro desde el punto de vista de poder no solo tener a las personas en el centro de definición política, sino que también poder ser incidentes en la toma de decisiones de políticas públicas, de definiciones programáticas, de implementación de medidas económicas
y de seguridad, que son los dos ejes, creo, fundamentales para poder garantizar el desarrollo y las oportunidades de las personas de nuestro país, pero con mucho sentido común. O sea, y perdón que ponga el ejemplo, ¿no? El debate que tuvimos la semana pasada con el tema de los seres sintientes es un buen ejemplo de lo que el sentido común dice que no corresponde, ¿ya? Y que por Dios que le hace falta cada vez más a la política. Creo que ese es como el contexto de Demócratas. Y cierro con un hecho que creo que es muy importante, y es que nuestra definición significó enfrentarnos a quienes eran nuestros compañeros, amigos, partner de mucho tiempo, lo que no es fácil de hacer, porque es más fácil quedarse en la comodidad, en la tribu, y no salirse de ella para emprender un camino que al final se apega a las convicciones. Hasta el día de hoy tengo muchos que me escriben muy enojados, muy molestos por la definición, pero cuando entramos al análisis de las causas y de las razones, la verdad es que no hay argumentos por parte del otro lado. No es que yo haya abandonado, sino que yo defendí las cosas en las que... Eso. Gracias, senadora. Vamos a iniciar entonces una ronda de conversación. Si quiere preguntas, yo tengo una primera pregunta. Estamos a algunos meses de que se cumplan 5 años del 18 de octubre de 2019, que es gatillante, ¿no?, de todo lo que vino después. ¿Qué reflexiones usted hace a 5 años de aquello? Porque además es lo que empuja, digamos, ¿no?, al nuevo proyecto del centro político. ¿Valía la pena? O sea, el segundo proceso, por ejemplo, en fin, mirando retrospectivamente con este remanso que da el tiempo. Son dos preguntas en una. La mirada de cómo veo las cosas desde el 18 de octubre del 2019 hasta hoy, y la otra, si valía la pena un segundo proceso. Son dos preguntas. La primera, yo creo que lo que vivimos el 18 de octubre del 2019, o los días posteriores al 18 de octubre del 2019, tiene dos miradas. Una, de aquellos que creíamos que había muchas cosas que en Chile no se habían hecho y no se habían abordado adecuadamente y que tenían que resolverse. Discusiones eternas en materia de pensiones, en materia económica, en materia de educación, que a la fecha, incluso hoy, 2024, no se responden. Y no se responden por estas discusiones eternas, más bien ideológicas, más que de encontrar el camino para dar respuestas efectivas a la ciudadanía. Y otro grupo que derechamente quiso hacer entrar en crisis el sistema para hacerse del poder, y lo logró. ¿Ya? Desestabilizó a tal punto que instaló un relato que lo llevó a gobernar. Relato que, por cierto, instalado y con promesas, al día de hoy no se han cumplido. ¿Ya? Y creo que lamentablemente desde el mundo de las oposiciones no se entiende la urgencia y la necesidad de construir soluciones para lo que muchas y muchos a lo largo del país, porque no fueron los que salieron solo a las calles en Santiago, sino que en todo el territorio nacional, demandan desde el punto de vista de la sociedad como una respuesta del Estado a esos requerimientos. Y el peligro de no encontrar respuestas a esa demanda de la ciudadanía puede llevar a que la ciudadanía deje de creer en la democracia como la forma de resolver los problemas de la sociedad. Y eso sería muy grave, ¿ya? Y la otra pregunta respecto del tema de si valía, como miro la necesidad de haber hecho un segundo proceso, la verdad es que tiene que ver con la promesa del primero. Nosotros llamamos a votar rechazo con la promesa de que íbamos a implementar un camino para cambiar la Constitución. Y nos comprometimos a ello. Y eso nosotros lo íbamos a cumplir sí o sí. O sea, nosotros le dijimos a la ciudadanía, rechace esta propuesta porque va a haber otro espacio para discutir un cambio constitucional. Y eso nosotros lo sostuvimos y lo cumplimos. Ahora, lamentablemente, en el segundo proceso,
nos pasamos de una izquierda compleja, absolutista, totalitaria, a una derecha intransigente, extrema, que no fue capaz de entender que lo que teníamos que hacer era justamente lo contrario a lo que se había hecho en el primer proceso, y era construir miradas compartidas. Y se logró un texto que a mi juicio era bastante mejor que el que teníamos, sobre todo en el tema del sistema político, pero con 2 o 3 temas que le hacían mucho ruido a las mujeres y a los jóvenes, y que no estaban dispuestos a transar, pese a todas las otras virtudes del texto. Aunque uno de ellos era más bien semántico y no de fondo, el tema de la protección a la vida, de quién o de quién, del que está por nacer, pero se instaló muy astutamente por la izquierda que había un retroceso en materia de derechos y garantías para las mujeres, y eso ni los jóvenes ni las mujeres estaban dispuestos a transar. Y eso hizo, a mi juicio, que fracasara el sistema, porque pese a que el texto en su conjunto era un mucho mejor texto, esos temas fueron la base, y la izquierda lo advirtió, por eso no dio los votos para retroceder en redacciones, porque sabía que a través de eso podía mantener vigente el tema constitucional como el tema de discurso político electoral. Y lo último, te pasa la palabra. Fue complejo, removió todo el sistema político, obviamente el 18 de octubre, ¿no? Ahí están los 2 procesos y todo lo que vino, ¿no? Sí. A 5 y años... creo que cometimos errores. Para allá quiero llevarla. A esos mismos en esos mismos 5 años que han pasado. El sistema político, ¿qué ha aprendido a su juicio? ¿Dónde está hoy día el sistema político en relación a cómo lo pilla el 18 de octubre de 2019? En su opinión. Hoy día es difícil hablar siempre después de las batallas, porque obviamente la perspectiva, la calma, hace mirar las cosas de manera distinta. En octubre del 2019 yo no tenía ningún rol específico salvo ser senadora, por lo tanto no participé ni en las comisiones de Constitución ni en la mesa del Senado para efecto de construir un acuerdo. Y creo que desde el gobierno lamentablemente hubo ausencia de liderazgo para haber podido encaminar con mayor fuerza, no digo que no hayan estado, pero con mayor fuerza lo que ahí ocurrió. La ciudadanía en las calles, y es cosa de ver los reportes y los repositorios de fotografía, en ninguna parte hay un cartel que diga nueva constitución, ninguna parte. La gente pedía resolucionar el tema de pensiones, los temas de las listas de espera, los temas, ¿no es cierto?, de educación, en fin, vivienda, por ahí temas de agua, pero no había ningún cartel que dijera nueva constitución ahora ya. Y el mundo político, el que se sienta a construir una salida institucional al tema, encuentra en el tema constitucional la salida. Y el Pacto por la Paz, el Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre de ese año, se basa en ese mecanismo, en ese instrumento. Que claro, desde el mundo de la centroizquierda lo que venía pidiendo hacía mucho tiempo, como algo muy necesario e importante, y desde el mundo de la derecha o centro derecha dijeron, bueno, si esto va a permitir salir de este caos que tenía en los vilos la continuidad del gobierno, hagámoslo. Pero en estricto rigor, y ese yo creo que es el error del mundo político, no era ese el tema que demandaba la ciudadanía. Y todos sabíamos que la Constitución no iba a ser el mecanismo para resolver todo ese problema. Era un marco. Y la centroizquierda vio en esa crisis institucional el espacio para hacer lo que se venía pidiendo desde hace mucho tiempo. Y que si tú miras todas las reformas que se hicieron a la Constitución, que son muchas, siempre se habían topado con el tema de quórums, con el tema del sistema político, con una serie de elementos que nunca se habían podido abordar. Entonces, yo creo que ese es el error, y es un error lamentable, con una figura presidencial muy degradada desde el punto de vista político. Y a mí me sorprende, cuando miro hoy día en retrospectiva, cómo el presidente Piñera, y uno lo podría ver en los otros presidentes también, llega a tener un nivel tan bajo, y este presidente, que ha sido muy mal presidente, nunca llega a esos niveles. Siempre se mantiene en el 30, no sé, 30 férreo que tiene. Bueno, muchas gracias por la exposición. Y puede ser una o más preguntas en una, porque igual es bastante amplia.
desde su perspectiva de fundadora de un partido que es nuevo, pero que viene de un partido con harto tiempo, le quería preguntar respecto como del clima que hay dentro del Senado, cómo usted lo puede apreciar actualmente siendo 2023 versus, por ejemplo, 2021 plena convención, o incluso antes del 18 de octubre del 2019, cómo ha cambiado como la calidad humana, no la calidad humana, pero el trato entre los senadores, el nivel de discusión. ¿Y qué opina usted sobre la reforma al sistema político que se están discutiendo ahora? Desde el punto de vista del clima, yo me atrevería a decir que el Senado tiene una virtud, y es que pese a todo lo que se ha vivido en nuestro país, que ha sido complejo, difícil, tenso, al interior del Senado, la verdad es que hay un ambiente eh, de, de buen trato, que no ha cambiado, ¿ya? Ni antes ni después. Pueden cambiar los cruces de fuerzas, ya donde están las mayorías, pero desde el punto de vista de conversación, de amistad cívica, la verdad es que sigue existiendo. Me atrevería a decir que quizás esta semana que termina se ha visto un tema más complejo con el tema de la discusión del voto obligatorio, donde un ministro de Estado que fue emocionante en esta materia cambia sus argumentos y su postura de manera radical. Y eso yo creo que va a tener consecuencias en el clima, ¿ya? Pero en el Senado, la verdad es que en general el ambiente es bastante cívico, a diferencia de lo que ocurre en la Cámara de Diputados, ¿ya? Y yo no he estado nunca en la Cámara de Diputados como diputada, pero sí me ha tocado como ministra, y la diferencia es muy, muy grande, muy grande. Y la otra pregunta era la reforma del sistema político. No estoy participando en esa discusión. Yo hacía una broma el otro día que me dijeron no la repita más. Pero los grandes, voy a cambiar el término, pero los grandes siguen actuando como grandes y no entienden que las mayorías se componen de todos. Entonces, no hemos sido convocados a esa discusión. ¿Y lo que se ha filtrado? Mira, yo creo que se equivoca quien cree que a través de porcentajes va a resolver estos problemas. Y el mejor ejemplo es Perú. En Perú no lo lograron. Entonces yo creo que este es un tema mucho más profundo. Yo creo que necesitamos muchos sociólogos en este análisis y no solo expertos electorales. Porque creo que hay algo de base en el país que está roto. Y tiene que ver con la convivencia, con la capacidad de construir acuerdos, con entender que hay que tener actitud de mayoría, y la actitud de mayoría se construye. El país nunca había avanzado tanto como lo hizo en la época de los gobiernos de la concertación, y no es porque tuviera los votos la concertación, no los teníamos un sistema más binominal, sino que estaba obligada a construir acuerdos. Los acuerdos se construyen conversando, acercando posiciones, cediendo, pero hoy día, además, con un elemento que antes no estaba tan presente y hoy día sí creo que es necesario, y es ocupar mucho la ciencia, los datos, porque cualquier reforma que hagamos, económica, pensiones, tiene que tener datos para cumplir el objetivo, porque si no, podemos ponernos todos de acuerdo. Qué mejor ejemplo que la reforma tributaria del 2014, y el resultado es menos que 1, menos que 0. Muchas gracias, senadora, por la exposición. Mi pregunta apunta un poco, sobre todo ahora si es que llega a haber voto obligatorio real. Para todos. Para todos, con multa para algunos por lo menos. No sé si se espera como un cambio también en el resultado de las elecciones, porque en las últimas elecciones pareciera que Chile siempre estuvo como eligiendo los extremos, que yo no sé si es tan común, en el caso de sentar a toda la población a votar, que puedan salir electos los sectores extremos, porque yo asumo que la población está como distribuida de forma más normal. Entonces, con voto obligatorio, ¿creemos que podría ser posible que aumenten los votos en el centro político? Ahí, ¿cómo ven ustedes la elección ahora con voto obligatorio? Yo veo muy abierta la elección. Creo que
que se han ido derribando muchos parámetros que permitían proyectar un resultado en el pasado. Esta elección municipal va a enfrentarse con mucha más polarización probablemente y con mucha más dispersión que cualquier otra en el pasado. Vamos a tener además, ojo, dispersión por el lado de la centro-derecha, no por el lado de la izquierda, que ha logrado construir un bloque bien hegemónico desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, incluido el Frente Amplio, que lo único que podría desordenar ese mundo son los que van por fuera independientes, entre comillas, y que vienen del mundo de izquierda. Y en el mundo de la centro y centro-derecha no hay capacidad de ponerse de acuerdo con un objetivo. Y eso suma al independiente adicional. Entonces, yo veo mal pronóstico del resultado, pese a que haya voto obligatorio, por la dispersión de oferta. Y eso obviamente va a incidir o puede incidir en la elección del próximo año, que es una elección aún más importante. ¿Y por qué puede incidir? Porque en esa elección, la del próximo año, vamos a tener varias variables que se han derrumbado, pero además va a ser primera vez que en el pasado, la única elección intermedia que había era la municipal, ¿ya? Y en esta elección que viene vamos a haber tenido 4 elecciones intermedias, con todo tipo de resultados. No hay un solo ganador. Y si en la elección del próximo año se enfrenta el escenario con el triunfo de la izquierda en Santiago y mantienen número de gobernados bajo tuición municipal, la verdad es que el escenario es bien, bien complejo. Y no veo capacidad, ojo, de la derecha de entenderlo.